buenas tardes, buenas noches. Su servidora, Olga Zapata, directora de la Fundación Marcelino Muñoz, les doy la más cordial de las bienvenidas a nombre de todo este gran equipo de la Fundación. En esta ocasión, para ver, para escuchar, para compartir y para también hacer sus preguntas de la conferencia que esta noche se llama Las estrategias en la empresa. Esta conferencia es parte del Diplomado de Formación de Empresarios y hoy quien siempre nos brinda todo ese cúmulo de conocimientos y de sabiduría con respecto a estos temas es nuestro presidente de la Fundación, Marcelino Muñoz. Voy a dar algunos datos acerca de la vida de Marcelino. Marcelino Muñoz es un ícono en todo este ámbito de las empresas. Vamos a ver. La conferencia. Okay. Muy buenas tardes a todos, buenas noches, muy buenos días. No sé dónde nos estarán viendo por ahí en diferentes partes de México. Un saludo a todos los que se han conectado. A favor de compartir por ahí esta conferencia, Formando Empresarios, la estrategia en la empresa. Cuando a mí me preguntan algo así como la estrategia en la empresa, yo lo primero que les digo es, pero ¿qué objetivos tenemos? ¿Cuál es el presupuesto de esa empresa? ¿Cuál es la meta de esa empresa? Y después nos vamos hacia la estrategia, ¿cómo lo vamos a lograr? Entonces yo quisiera hablar un poquito más de esa meta, de ese objetivo, de ese deseo, de esa aspiración, de ese compromiso que se tiene en la empresa y luego después poco a poco vamos a ir llegando a la estrategia que la traigo por allá por el número 16, 17, 18. Entonces, primeramente hablamos de el propósito. ¿Cuál es ese propósito? Bueno, y recordar que yo parto siempre de un proyecto de vida personal que es propósito de vida. Por eso es que a esa meta, a ese objetivo, a ese presupuesto, a ese deseo, a esa aspiración, a esa ilusión, yo le llamo propósito. Esa visión, ese pensamiento, esa imaginación, esa idea, yo le llamo propósito. Y cuando tenemos un propósito, lo primero que tenemos que pensar es que ese propósito lo puedo lograr, que ese presupuesto lo puede lograr, que ese objetivo lo puedo lograr. Ese es el primer propósito. Propósito de objetivo y luego la seguridad, la confianza de que yo lo puedo lograr. Lo siguiente es prepararnos para poderlo lograr, que pudiera ser parte de la estrategia. Pero aquí viene, si yo lograra ese objetivo, ¿para qué yo lo quisiera lograr? ¿Por qué yo quisiera lograr eso? ¿Por qué y para qué yo quisiera lograr eso? ¿Qué hay detrás de todo eso? Y aquí es donde hay algo que a nosotros nos impulsa mucho. Porque detrás de nuestro proyecto, que es el objetivo de la empresa, y el objetivo de la empresa es que gane dinero, ¿qué vamos a hacer con ese dinero? Y nosotros tenemos algo muy claro, es compartirlo entre todos los del equipo. Yo digo que una empresa es el bien que todos construimos y es el bien que todos compartimos, pero no en partes iguales. Y no solamente los que trabajamos ahí, porque algo que a mí me motiva mucho, me apasiona mucho, es este otro proyecto de propósito de vida, que nuestro dinero, nuestra utilidad se comparte entre muchas personas en nuestro proyecto que tenemos de educación en las instituciones. Ese proyecto es algo que para mí es lo que me da energía, me motiva, y entonces eso hace que uno pueda lograr ese proyecto. ¿Por qué y para qué quiero lograr ese proyecto? Y bueno, que ese mismo propósito sea justo. Oye, esto que yo quiero hacer, este propósito que yo quiero llevar a cabo, ¿es bueno para mí? ¿Es bueno para mi familia?
no solamente centrarnos en nuestro deseo de que nos vaya bien a nosotros. Creo que tenemos que ver un poquito más allá a las personas que están alrededor, y creo que cuando el proyecto es justo, es decir, es bueno para mí y es bueno para mi familia, creo que vamos por un buen punto de partida. Pero no solamente eso, que sea mi propio propósito o un propósito hecho en equipo. Si ya somos 5 lo que los vamos a llevar a cabo, pues que ese propósito haya sido hecho entre 5 personas. Si ese propósito lo voy a llevar yo solo, pues que sea mi propio propósito. Si es entre 2, que sea el propósito de 2. Aquí en esta parte de que sea mi propósito, es donde se tienen que empezar a hacer acuerdos en el equipo. ¿Cómo vamos a hacer esos acuerdos para llevar a cabo ese proyecto o ese propósito en sí? Que ese propósito sea positivo. Este es el objetivo que yo quiero lograr, que esté claro y de forma positiva. ¿Por qué yo digo que esté claro y de forma positiva? Porque a veces decimos lo que no nos gusta en vez de decir lo que no queremos. Yo recuerdo que una vez el propósito de una señorita era, yo le decía que ella tomaba, que ella se drogaba, y le digo, ¿sabes que eso te lleva a la muerte? Y dice, sí, pero yo no tengo miedo a la muerte, yo le tengo miedo a vivir. Entonces, ese es un propósito, digamos, negativo. Y el propósito tiene que estar muy claro en positivo. Si es empresa, ¿qué tanto me tengo que ganar? Bien claro, por mes, por día, por año, ¿qué tanto me tengo que ganar? Bien claro, y que esté en positivo. Y después todos vamos a ir luchando sobre ese propósito. Que sea claro, que sea concreto. A veces cuando yo le pregunto algo a alguien y ese alguien dura hablando 5 minutos, 3 minutos, 2 minutos, es demasiado para yo poder entender qué tan claro es ese proyecto, y con esa claridad que yo hable, es la forma como me pueden entender y cómo podemos unirnos en ese propósito, en ese objetivo, en esa meta, en esa visión, y la claridad ante todo. Preguntarse, cerciorarme si ha sido entendido, si no ha sido entendido, para tener la seguridad de que fui entendido, partiendo de ser concreto. Y también cuando otra persona está hablando, poderle preguntar, oye, esto fue lo que dijiste, para ver si yo he entendido también lo que la otra persona dijo. Que ese objetivo, que ese propósito sea realista. ¿Qué quiere decir que ese propósito sea realista? Cuando yo pongo un objetivo, hace 20 y tantos años que llegué aquí a Monterrey, yo recuerdo que puse un objetivo, y ese objetivo era el objetivo de las empresas que más vendían aquí, pero lo puse a 20 años. ¿Y ese objetivo es realista? La verdad es no. Ahí es cuando le dicen a uno que está loco, que está tonto, que está idiota. Y cuando uno entra en este renglón de empresario, tiene que prepararse para que se burlen de uno, tiene que prepararse para que la misma familia de uno te critique, para que tus mismos trabajadores te critiquen, que tus mismos proveedores te critiquen. Porque cuando yo dije eso no es realista. Pero para mí, ¿qué es realista? Que alguien ya logró ese objetivo. Si alguien ya lo logró, yo digo, eso es totalmente posible, porque ya alguien lo logró. Pero hay cosas que nadie ha logrado. Ejemplo de lo que traemos hoy en nuestro proyecto de propósito de vida, la educación. Oye, vamos a apoyar la pobreza, vamos a salir de la pobreza con nuestro plan de apoyar a la educación. Oye, son 60, 70, 80 millones de mexicanos. ¿Eso es realista? No, estás loco, ¿cómo le vas a hacer? Bueno, pero otros países lo han hecho. La diferencia es que esos proyectos que han hecho en otros países son personas que tienen ese poder, que tienen esa facilidad.
Pero yo digo, ¿nada más estando en esos puestos se puede? No, otros países lo hicieron y nosotros también lo podemos hacer. Pero ¿qué pasa? Estás loco, estás tonto, estás idiota. Pero uno nunca claudicar de su proyecto, de su propósito. Entonces aquí, cuando yo decía, este va a ser nuestro propósito, ¿eso era real? No. Pero ¿qué es la realidad para mí? Que alguien ya lo logró. ¿Y qué pasa si nadie lo ha logrado? Entonces yo digo, yo voy a ser el primero que lo voy a lograr. Y a partir de mí va a venir una generación que va a pensar diferente. Estoy hablando caso, proyecto, propósito de vida. Vamos a abatir la pobreza, vamos a abatir la violencia desde un proyecto, a través de la educación. Porque yo creo que las personas, siendo niños, siendo jóvenes, podemos hacer ese cambio. Y creo también que si no trabajamos en ese proyecto con los jóvenes, tendremos que andar corrigiendo ya con los adultos. Y eso es totalmente imposible. Que sea mi propósito, que sea justo, que esté en positivo, que lo pueda explicar de forma clara, concreta y que el otro lo entienda de forma realista. Y cuando uno sueña, cuando uno piensa, cuando uno imagina, eso no es nada realidad. Lo bonito de nuestros pensamientos, que no son reales, es que los podemos hacer realidad. Y cuando nosotros decimos, vamos por esta meta, vamos por este objetivo, ese es un sueño, esa es una ilusión. Por eso nos critican, porque solamente nosotros decimos, esto es posible. Hace poco mi hija mayor escribió unas palabras muy bonitas y las voy a repetir, ojalá y me esté viendo, le mando un mensaje hasta Houston. Dijo, cuando yo veo que alguien sueña, cuando yo veo que alguien se pone objetivos muy altos, hoy lo creo. A más o menos palabras más, palabras menos, así lo dice. Y dice, porque mi papá ha logrado muchas cosas que nadie de nosotros creíamos que eran posibles. ¿Eso es ser realista? No sé si es ser realista. Eso es tener una confianza y una seguridad muy elevada para poder hacer realidad cosas, situaciones que no son reales, que solamente uno los cree que es posible. Hay una palabra en la religión, en la Biblia, que dice fe, y esa fe yo la traduzco como confianza, como seguridad. Y en la Biblia dice que si uno tuviera la fe del tamaño de un grano de mostaza, uno podría mover la Sierra Madre o el Cerro de la Silla. No dice así, pero yo lo actualizo aquí a este lugar. Entonces, esa fe, esa confianza, esa seguridad es lo que a mí me hace luchar, es lo que a mí me hace tener la seguridad, tener la confianza, porque sin eso creo que no es posible. Para poder lograr cosas que no son reales en este momento. Si yo les hablara de cuando tenía 13 años, 14 años, y les decía que un día yo iba a poner una empresa, todo el mundo decía que estaba loco, que eso no era posible, porque pues nadie ha tenido de nosotros una empresa. Cuando cumplí 18 años la tenía. Un sueño se hace realidad. Algo que no es real lo podemos hacer real. Entonces, para mí, ¿qué significa algo realista? Otro lo hizo, yo lo puedo hacer. Nadie lo ha hecho, yo voy a ser el primero en que lo voy a hacer, porque me siento con una seguridad de poderlo hacer. Caso de este último proyecto de la educación. Que ese proyecto, que ese propósito tenga un orden. ¿Y qué es este orden? Las partes, los objetivos más importantes primero. Que tenga un orden, que tenga un principio, las cosas más importantes primero. Si nosotros enfocamos esto a la empresa, porque yo lo enfoco a varias partes, a la familia, a la sociedad, yo lo enfoco hacia varias partes, no solamente hacia la empresa. Ordenado, que tenga un orden. ¿Qué es lo más importante en una empresa? Si debe tener un orden, ¿cuál sería ese orden? ¿Qué sería lo más importante en la empresa? Y lo que yo digo es que la esencia de la empresa es ganar dinero. Y si todos nos enfocamos en que la empresa gane dinero, oye, que todos sepan que al abrir la puerta hoy vamos a gastar tanto y tenemos que ganar tanto, entonces ese es un orden. Yo creo que el asunto del
las utilidades, la rentabilidad, ganar dinero en la empresa es la esencia de la empresa. Pero ese es el orden. Pero ¿y luego cuál otro orden sigue? Vamos a tener que cuidar al equipo, vamos a tener que cuidar a las personas, porque esas personas son las que nos ayudan a que esa rentabilidad, a que ese dinero llegue a la empresa. ¿Cómo les digo yo? Que la caja esté sonando, que la caja esté sonando siempre. Ese es el equipo. Entonces lleva un orden. Primeramente el objetivo es sí, el ganar dinero, porque ese es el principal, pero ¿quién va a ganar ese dinero? Y luego ahí se van haciendo ya responsabilidades de muchos tipos. Yo hablaba la última vez, creo que les hablaba de los objetivos. Oye, pues hay que hacer objetivos, pero ¿para qué? ¿En qué está basado? Que ganemos dinero. La esencia de la empresa es ganar dinero. ¿Y quiénes? Los compañeros de trabajo, nuestros compañeros de trabajo. Y cuando hablo de compañeros de trabajo, hablamos de ese renglón de justicia que pasamos cuando yo decía que debe ser justo, porque en ese renglón de justicia es que todos somos iguales. Sí tenemos un puesto, sí hay diferencias en todo eso, pero en el final tratemos de dar esa igualdad, porque si no trabajamos en esa igualdad, yo creo que vamos a fracasar en nuestro intento. Entonces, que sea ordenado, todo debe de llevar un orden. ¿Cuáles son las prioridades de la empresa? ¿Qué son los puntos más importantes de la empresa? Y vamos a llegar a otro punto que yo digo temporalizado. Y este tiempo de temporalizado, si nosotros hoy decimos en la empresa, oye, ya estamos trabajando en nuestros proyectos del próximo año, pues entonces en este momento está empezando el proyecto del próximo año. Un tiempo para planear y luego un tiempo para ejecutar. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Qué tal, Marcelino? Tenemos saludos. Hay gente de México, del Estado de México, Montserrat Ambriz. Tenemos gente de Nicaragua, Saludos Marina Núñez, de Zacatecas. Saludos Sauri hasta Navarro, Nicaragua, Zacatecas. de Morelos, Susana Castañón. Nos están viendo también en Venezuela. Saludos. Alexandra de la Cadena. Yexi Pacheco también en Bogotá. Y Leonora Arango también en Colombia, Bogotá. Mira, nada más, saludos a todos y gracias por estar conectados. Entonces, temporalizado. ¿Qué quiere decir temporalizado desde el punto de vista mío? Que tenga un principio y que tenga un final, que tenga fechas, que tenga tiempos. Hace tiempo escuchaba una reflexión que dice que le preguntaba un señor a una señora, ambos viejitos, le preguntaba, ¿cuánto tiempo me tardo en llegar a la próxima ciudad? Le pregunta el señor a la señora, y la señora no le responde. Y le vuelve a preguntar otra vez, señora, ¿cuánto tiempo me podría tardar en llegar a la próxima ciudad? La señora no le vuelve a responder, le vuelve a preguntar otra vez y no le vuelve a responder. El señor empieza a caminar. Va como a una cuadra y la señora le habla, señor, venga para acá, venga para acá. Y ahí viene el señor y cuando llega le pregunta, dígame. Dice, se va a tardar 3 días, señor. Y le dice el señor, pues está bien, me va a tardar 3 días. Pero ¿por qué no me dijiste hace rato que te estaba preguntando? Y la señora le contesta, es que no sabía la velocidad con la que tú caminabas. Pero ya que te vi la velocidad que caminas, te vas a tardar 3 días. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Oye, fecha de inicio, fecha final, y a qué velocidad vamos a avanzar. Temporalizado. Tiempo de inicio, fecha final, y cómo vamos cuidando los tiempos intermedios. Y con qué pasión estamos trabajando. Por eso es que cuando no es mi propósito y es el propósito de otro, no es lo mismo, debe ser mi propósito. Y el trabajo de nosotros, los líderes que manejamos una empresa, es poder convencer a las personas de que sea su propósito. Si yo le digo a un director de ventas o a un director general, este es mi propósito, pero es el mío. Yo no gano nada con que sea mi propósito. Tiene que ser el propósito del director. Y en cuanto ese propósito del director lo hace consciente, ya no es mi propósito, es su propósito. Si yo pongo este ejemplo ahora en la educación y nuestro proyecto es que los jóvenes no abandonen su carrera profesional,
Pues hombre, mi propósito es que ellos no se salgan de la escuela, pero es mi propósito. Tengo que convencer a los directores, tengo que convencer a los profesores para que me ayuden a que el muchacho no se salga de la escuela, el joven, el estudiante no se salga de la escuela. Pero ese sería mi propósito, el propósito de los directores, el propósito de los maestros, pero no es el propósito del joven. Entre todos debemos llevar a que el joven tenga su propósito y entonces él hace propio ese propósito y ya podemos avanzar. Entonces estos tiempos se van dando de acuerdo a esa pasión, a esas ganas, a ese coraje, en el buen sentido de que el objetivo se dé, que sea temporalizado, tiempo de inicio, tiempo final, ir supervisando cómo vamos avanzando. En todo este tipo de decisiones, en todo este tipo de compromisos, en todo este tipo de responsabilidades, se están tomando decisiones. Y no hay un lugar en el cual a nosotros nos enseñen a tomar decisiones. ¿Tenemos una pregunta? Sí, Marcelino, hay una pregunta de Jorge Pelayo desde Canadá. Él dice: Marcelino, ¿podrías explicar lo que piensas respecto a la importancia del servicio al cliente en la empresa? Yo creo, hoy estoy hablando del servicio a clientes, y yo creo que el servicio, fíjate, hay una reflexión muy bonita que dice: ¿por qué se pierden los clientes? Y dice, el 1% se muere, el 2-3% se cambia de lugar, el 3% por precio, el 6-7% por la calidad de los productos. Y luego dice, pero el 80% se pierde por el mal servicio. Entonces yo creo que el servicio es todo, pero aquí vamos, bueno, el servicio es el 80%, pero ¿a qué le llamamos servicio? Porque si le llamamos servicio, incluye precios, incluye calidad, incluye tiempos de entrega, incluye la atención, incluyen muchísimas cosas, y también hay que ver mi servicio contra la competencia. Hace tiempo, para nosotros en las refacciones automotrices, entregar a domicilio era un servicio, era algo que los demás no tenían, una diferenciación de nuestra empresa con otros, y entonces pues eso hace un servicio diferente. Pero ¿qué pasa cuando la mayoría ya tienen ese servicio a domicilio? Pues eso ya no es un servicio, porque ya es algo, sí es un servicio, pero no es algo que te distingue. Y para que nuestra empresa o la empresa de cualquiera, hagamos que el cliente vaya, pues tenemos que tener una diferencia contra otro, porque no va a ir nada más porque sí, tenemos que tener una diferencia contra los demás. Entonces, ¿qué significa servicio? Yo creo que es toda la atención para que el cliente esté con nosotros. Y si nosotros tuviéramos ese servicio, fuéramos los líderes. Y una de nuestra visión es precisamente ser un grupo líder. Ser un grupo líder. Y cuando decimos líder, es estar mínimo entre las primeras 3 empresas más importantes en nuestro ramo. Y lo estamos. Entonces, si nosotros queremos evaluar nuestro servicio, evaluémonos contra la competencia y luego ir tratando de mejorar punto por punto, como dije, porque casi todos los puntos son importantes. Y recuerdo que cuando yo llegué aquí a Monterrey, que ha sido nuestro reto más importante hasta ahora, porque pues ya estamos compitiendo con empresas nacionales y hasta internacionales, recuerdo que yo platicaba mucho con algunos clientes y con algunos proveedores, y una vez un cliente me dijo: oye, Marcelino, tú te tardas mucho en platicando con los clientes y pierdes mucho tiempo, y con los proveedores igual. Y además nada más te están sopeando. Y yo le dije, pues sí es cierto, pero pues yo también lo sopeo. Ahí nos sopeamos los dos. Pero qué importante es conocer una ciudad. Y cuando digo conocer una ciudad, no es conocer las calles, no es conocer los edificios, es conocer a las personas, cómo piensan. Y entonces me decían algunas personas: no, aquí es muy difícil competir porque te piden precio, te piden plazo,
te piden calidad, marcas. ¿Cómo vas a lograr todo eso? Y yo le dije, oye, eso es lo mínimo que les podemos ofrecer si queremos sobresalir ante toda esta competencia. Y bueno, pues ahí en los debates no salimos muy bien, pero esa empresa ya no existe. Y nosotros hoy estamos en ese tercer lugar, cuando en aquel tiempo éramos el 2001. Cuando yo llegué aquí a Monterrey hace 25 años, había 2,000 competidores y acabamos de llegar, pues éramos el 2001. Hoy, después de 25 años, creo que estamos en un tercer lugar y no de 2,000, de 1,200. Y ese es un trabajo al que yo me refiero. Y hoy estaba hablando precisamente del servicio. Si nosotros trabajamos en ese servicio, ¿pero qué implica servicio? Ya les dije pues casi todos los puntos a los que estoy refiriéndome y muchos más, porque de ese servicio depende que el cliente, ¿cómo lo explico yo? El cliente llega con nosotros, abrimos la puerta, en la mañana no tenemos ningún problema, llega el primer cliente y nos cae el primer problema. Pero el Señor trae su dinero en la bolsa. Y si nosotros le resolvimos ese problema, pues el Señor nos deja el dinero a nosotros. Si nosotros no podemos resolverlo, ese Señor se lleva su dinero y se lo da a quien se lo resuelva. Entonces yo creo que servicio, como lo dije, el 80% de la venta es servicio, pero ¿qué implica servicio? Casi todas las actividades de la empresa. Bueno, pues entonces temporalizado. ¿Tenemos otra pregunta? Sí, tenemos aquí un saludo desde República Dominicana, Miriam Cruz y Luis Chaires Mata. Saludos hasta Canadá y saludos hasta República Dominicana. Y Luis Chaires, un compañero Mata, él tiene una aportación muy buena. Él dice, comunicación activa y efectiva entre los miembros del grupo harán más efectivos todos los resultados. La comunicación en las familias, la comunicación en las empresas, está comprobado que el 80% de los problemas de la familia y el 80% de los problemas de las empresas es una mala comunicación. Y cuando hablamos de comunicación, haz de cuenta como el servicio. Tenemos que trabajar, fíjate, el 80% es el servicio. El 80% de los problemas en las empresas es la comunicación. Hablar del servicio es eso. Poder entender al cliente, esa empatía con el cliente, que el cliente nos pueda entender, pero qué difícil es esa comunicación. Cuando yo hablo de comunicación, yo digo que hay como 3 formas como nos comunicamos. Yo ahorita estoy comunicando parado, a veces estoy comunicando sentado, pero se dice que el 80% de nuestra comunicación, 80 no, 60 y tantos por ciento, 70% es comunicación corporal. Ustedes me ven y el 60 y tantos por ciento, 70% yo lo estoy comunicando con mi cuerpo. Y se dice que el 20 y tantos por ciento, 30% se comunica con el tono de la voz. Mi tono de la voz les está comunicando cerca del 30% de lo que yo estoy diciendo. Y se dice que menos del 10% lo comunicamos con palabras. La importancia de la comunicación, como la importancia del servicio, pero son puntos que en las empresas no le damos tanta importancia. Y cuando yo digo, queremos tener una evaluación de cómo estamos trabajando en esa comunicación, queremos evaluar nuestra empresa, cómo estamos trabajando en ese servicio, veamos cómo estamos ubicados en la tabla general. Y cuando tenemos ese nivel en la tabla, oye, un tercer lugar, quiere decir que pasamos ese promedio. Pero siempre podemos mejorar y siempre debemos de tener ese deseo, esa aspiración de ser cada vez mejor, porque la competencia cambia, los tiempos cambian, nos cayó este COVID y con COVID y sin COVID no hay que retirarnos de esa competencia. ¿Tenemos otra pregunta? Sí. La misma persona, Luis Chaires, pregunta, ¿con qué periodicidad debe realizarse encuestas de servicio a los clientes? ¿Con qué periodicidad se le debe realizar? Bueno, yo diría como lo he dicho, como parte del servicio. Si tú visitas al cliente todos los días le haces una encuesta. Y voy a contar una reflexión que dice una persona que fue a pedir trabajo de jardinero, porque es jardinero, a un señor, y entonces cuando termina,
le dice que si le presta su teléfono y le dice, sí, cómo no, agárralo, voy a hacer una llamada, está bien. Y hace una llamada y le habla a una señora, señora, soy jardinero, no gustaría que le cortara yo el zacate de su... No, dice la señora, yo tengo mi jardinero. Señora, yo le puedo cobrar más barato que su jardinero. No, mi jardinero siempre me da precios justos, yo lo he revisado y no tengo ninguna desconfianza de él. Señora, yo le puedo cobrar más barato y le tiro la basura y todo eso. No, mi jardinero también. Cuando cuelga, le pregunta al dueño de la casa, oye, ¿andas buscando chamba? Y dice, no, esa señora es mi cliente, nada más estoy revisando qué tan contenta está con mi trabajo. ¿Cada cuándo se debe hacer una encuesta de servicio? Yo creo que en cada ocasión que tenemos al cliente enfrente, y voy a ponerlo de otra forma porque eso también lo explico en la empresa. Una política de calidad dice que satisfacer las necesidades del cliente. Y en segundo lugar yo les pregunto, ¿y cómo van a saber las necesidades del cliente? Pues preguntándoselas. ¿Y cómo le vamos a preguntar? Pues acercándonos a él. Y saber las necesidades es un paso, lo otro es resolverlo. Y hay que recordar que él trae el dinero en la bolsa para pagarnos y nosotros podemos resolver esos problemas. Si no, va y se los deja al que le ayude. Entonces, esta importancia de encuesta sería parte del servicio a lo que nos referimos y también es parte de la comunicación, y ahí vamos enlazando casi todos los valores, porque la parte del servicio es la parte de servir, y nosotros, una empresa, estamos para servir al cliente, para servir a nuestros compañeros de trabajo, servimos a autoridades, es servir, es servicio, y ese servir es un valor, la comunicación es un valor. Y esa práctica de esos valores es lo que le da un valor a la empresa. No sé si tenemos más preguntas por ahí, sino para continuar, que sea temporalizado, tiempo de inicio, tiempo final, y luego está la supervisión de esos objetivos, controlado por mí. Cuando yo tengo un propósito, cuando yo tengo un objetivo, ese es mi propósito, no es de nadie más. Puedo pedir ayuda, pero no es el propósito de los demás, no es un objetivo de los demás, es mi objetivo. Entonces, en la empresa, cada uno tenemos responsabilidades, y hay un responsable, aunque tengamos muchas personas que están abajo de nosotros, cada uno tenemos responsabilidades. Así es de que ese controlado por mí, ese compromiso mío, es mío, y cuando yo no asumo esa responsabilidad, es lo que le llamamos víctima. Oye, ¿por qué no se dio? Pues es que mira fulano, como que nos comenzamos a victimizar. Y el controlado por mí es como esa parte del liderazgo. Yo soy ese líder y yo voy a buscar que eso se dé, porque allí es donde voy a poner mi pasión, mi energía y buscar formas de que ese objetivo se dé, porque yo dije que ese objetivo era lograble. Hablando de la empresa, y como dije, los objetivos de la empresa siempre son en sentido de dinero, porque crear esa riqueza, generar esa riqueza, yo creo que es la misión, la esencia de la empresa. Otro punto también es que esté equilibrado, que es cierto que hay prioridades, hay responsabilidades más importantes como crear dinero, como generar ese dinero, crear esa riqueza, como la atención del personal, pero hay muchas más en la empresa, las compras, el surtido, el reparto, hay muchas más actividades, hay muchas más responsabilidades, y en una empresa, como en la persona en general, si no se atienden todas en forma equilibrada, entonces vamos a tener problemas, y vamos a ver ese equilibrio. Y yo hago algunas evaluaciones dentro de la empresa, como decir, estos clientes me hacen el 50% de la venta, estos clientes tienen prioridad, pero estos otros me hacen el 30, el 15, el 5, y eso no quiere decir que estos no tienen prioridad, pero está en un equilibrio. Le voy a dedicar más tiempo a estos clientes que me hacen ganar más dinero, menos tiempo a estos, menos, en un equilibrio. Si yo hablara de la familia, hombre, pues la familia también tiene prioridades, ¿sí? A veces los hijos, a veces la esposa, a veces la suegra, a veces el suegro,
Y no podemos decir, pues esos no son parte de la familia, no, que no se metan conmigo en mi familia, son parte de la familia. Entonces se tienen que tratar todos esos puntos, pero saben, el punto más importante de mí, pues soy yo. Y muchas veces ese punto más importante que soy yo, no lo atiendo. Y ahí van a venir un mundo de problemas por no atender ese punto. Entonces, equilibrado, ¿qué quiere decir? Que tenemos que estar atendiendo todos. Y por eso es que los empresarios, pues terminamos con infartos, terminamos con diabetes. No es mi caso, no es mi caso, pero y ojalá nunca sea. Pero hay que tener mucha atención, porque si no tenemos ese equilibrio, vamos a pagar ese error. Los errores se pagan, y se pagan muchas veces con la empresa porque se fue a la quiebra. Si no tenemos ese equilibrio en nuestra vida personal, en nuestra persona, ese error se paga. Y se paga a veces con una enfermedad, a veces con la muerte, se paga a veces en la cárcel, se paga en el panteón. Esos errores se pagan. Tenemos que mantener ese equilibrio siempre en nuestra vida personal. Si no atendemos la familia, vamos a tener problemas en la familia. Y en la familia hay muchos puntos que atender. Y si esa familia no está bien, yo no estoy bien, mi negocio no va a estar bien, nada va a estar bien a mi alrededor. Entonces no podemos descuidar un solo punto. ¿Y cuántos son esos puntos? Yo aquí les estoy hablando de 18, pero yo tengo otros 14 puntos más de un propósito de vida en forma global, que eso es lo que comparto pues cada mes, más que tiene que ver con las empresas. Tener un maestro. Todas las personas tenemos un maestro. Muchas veces es nuestro papá, muchas veces en las empresas es un asesor. En el deporte son los técnicos, son los managers. En los artistas son los representantes de ellos. Pero todo mundo tenemos un maestro. Y a veces nos cuesta trabajo aceptar que necesitamos de alguien que sabe más que nosotros. Si ustedes me preguntan si nosotros tenemos esos maestros externos, sí. Internos, sí. Nosotros tenemos eso, porque yo sé la importancia de tener un maestro, la importancia de tener alguien que sabe más que yo en ciertos renglones. Y yo podré saber más en otros, y nuestro equipo puede saber más en otros renglones, pero ese cóctel de conocimientos es lo que enriquece a ese equipo. ¿Y qué es ese equipo? Como yo lo digo, un grupo de personas con un objetivo en común. A veces podemos ir viajando en un autobús y ese es un grupo de personas, pero no tenemos un objetivo en común. A veces en la colonia hay un grupo de personas, pero no tenemos un objetivo común. Un grupo de personas con un objetivo en común. Tener un maestro, alguien que sabe más que nosotros. Y no nos debe de dar vergüenza pedir ayuda porque hay alguien que sabe más que nosotros. Llámese un doctor, pudiera ser, llámese un psicólogo, es un asesor de empresas, etcétera. En el deporte, alguien que se va retirando, pues hombre, tiene toda la experiencia del mundo. Y eso es lo más importante que podemos llevar nosotros. Cuando nos vamos haciendo viejos, digamos, y ahorita explico la palabra viejo, cuando nos vamos haciendo viejos, tenemos esa experiencia. Y cuando estamos jóvenes, no tenemos esa experiencia, pero tenemos esa energía. Y ahí es donde tenemos que empezar a hacer equipo. Déjenme explicar la palabra viejo. Hace mucho tiempo, yo tenía una respuesta de la palabra viejo. ¿Cuándo se hace viejo uno? Y decía, desde que nacimos nos vamos haciendo viejos. Y eso me duró muchos años. ¿Cuándo se empieza a ser uno viejo? Desde que naces. Pero hace poco escuché una nueva interpretación que me gustó. Y un día se la platiqué a mi mamá, y ahorita digo un día que otra persona encontró una respuesta, Catón, y le gustó mucho y luego la platicó con su esposa. Bueno, yo la platiqué con mi mamá. Y lo que le dije fue que había encontrado una respuesta de viejo. ¿Cuándo se hace uno viejo? Y la palabra que encontré es que uno se hace viejo
cuando empieza a depender de otras personas. Y mi mamá, que tiene 93 años, le dije: mamá, usted todavía no es una persona vieja, porque usted todavía se vale por usted mismo. Y por eso me gustó esa definición. Y yo voy a tratar de que hasta la muerte valerme por mí mismo, pero pues tampoco sé cuándo voy a morir. Déjenme decirles de la palabra que Catón encontró, que era como la mía, que andaba muy motivado, y se la fui a platicar a mi mamá, y la platico en muchas partes, esta de cómo se hace uno viejo o cuándo es uno viejo. Dice Catón que un día él encontró una definición maravillosa de la palabra pendejo, pero pues aquí en México pendejo es algo como para insultar a alguien. En otras palabras, yo sé que es algo bonito, digo en otros países, pero aquí no, aquí es algo que insulta, que no nos gusta, que nos molesta. Y entonces le dice, anda muy motivado, nada más, como en tanto tiempo no había encontrado la definición así tan clara de esta palabra. Y llega a la casa y le platica a su esposa: fíjate, vieja, que hoy encontré una definición de palabra que maravilló y vengo sorprendido, cómo es que nunca la habían escuchado. Y le dice: pues ¿cuál es esa definición? Dice: el que ha encontrado un pendejo ha encontrado un tesoro. Y le dice la esposa: ¿y dónde lo encontraste, tesoro? Entonces, pues así andaba yo maravillado con mi definición de que uno se hace viejo cuando se vuelve dependiente. Pero como dije hace rato, volvernos viejos no nos debe dar ningún problema, porque ser viejo estamos hablando de experiencia. Y por bruto que uno sea, en 60 años, hombre, algo tienes de experiencia. Pero aquí tenemos que hacer alianzas, porque ahora no tenemos esa energía. Tenemos que hacer esa alianza con los jóvenes, los que traen esa energía, pero con nuestra experiencia, para que ellos vayan agarrando esa experiencia y además con la energía. Pero también va a llegar un momento en que ya no tienen esa energía. Tener un maestro. Yo recomiendo que tengamos un maestro en todas nuestras actividades, en cualquier actividad, y que no nos debe dar vergüenza estar buscando, estar pidiendo ayuda. Fíjense que voy en la propuesta número 18 y ya casi llego a la estrategia de que después de que tenemos un propósito, hay que afirmarlo diariamente, hay que recordarlo diariamente, hay que reforzarlo diariamente. Estamos hablando de un propósito y todo lo que estoy hablando es de un propósito para ahorita llegar a la estrategia. Hay que afirmarlo. Sí, yo voy por ese propósito. Sí, yo voy por ese propósito. Sí, yo voy por ese propósito. Sí, yo lo puedo lograr, ese propósito. Y eso es lo que yo amanezco pensando todos los días. Esto es posible, esto es posible. Mi propósito de objetivos de empresa, mi propósito de decir, sí vamos por la educación, sí vamos por la pobreza, sí se puede abatir la inseguridad, sí se puede abatir la violencia, si trabajamos con los jóvenes y vamos formando una nueva cultura en esos jóvenes. Y esto se afirma, y ahí es cuando uno dice, yo puedo, yo soy una persona inteligente, yo soy una persona valiosa, yo logro lo que me propongo. Todo esto uno es, como digo yo, darnos champú todos los días, motivarnos todos los días. Lo hago con reflexiones que pongo, y hace poco, unos días, me sorprendió una señora que dice: usted no sabe lo que cambia mi vida una reflexión que usted pone. Y la respuesta es: mi vida cambió con esas reflexiones. Por eso es que a mí me encantan poner reflexiones durante el día, porque pues, el que se motiva con esas reflexiones principalmente soy yo. Entonces, afirmarlo. Pero lo que yo recomiendo es que tengamos mucho cuidado cuando estamos diciendo, yo soy una persona valiosa, yo soy una persona importante, porque cuando lo decimos delante de los demás, caemos mal. Y lejos de que nos ayuden, es al contrario. No nos ayudan porque empezamos a demostrar esa prepotencia o orgullo o soberbia, y eso nos afecta. Yo digo, eso lo decimos solitos en la mañana, cuando estamos solos, y esa motivación no perderla nunca durante el día. Estar afirmando, esto es posible, yo lo puedo hacer, yo lo voy a hacer, esto es posible, porque eso nos da mucha confianza y mucha seguridad. Afirmarlo diariamente y varias veces durante el día, si es posible. ¿Tenemos preguntas? ¿No? Tenemos más saludos, Marcelino. Saludos. Y los invitamos a que sigan compartiendo la transmisión. Géminis López desde San Luis Potosí nos está viendo. Jesús González desde Laredo. Cecilia Valero de equipo Clearport. María Refugio Martínez desde la Ciudad de México. Roberto Acosta de Ciudad Juárez. Y
está también Edgar González desde Houston. Edgar González, Houston, Laredo, Saltillo, muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión y poder compartir con ustedes pues algo de mi experiencia, ¿no? Yo sé que hay personas que pudieran tener más experiencia, pero pues a lo mejor no la comparten, y yo humildemente trato de compartir lo poquito que sé. Determinación, afirmarlo y luego determinación. Esta determinación es más allá de afirmarlo. Afirmarlo, sí, esto es lo que quiero. Afirmarlo, esto es lo que quiero. Determinación, lo voy a conseguir. Hace tiempo yo decía, o yo escuchaba que me decían que yo era muy terco. Y esto tiene que ver con la determinación. Pero esa palabra terco no suena tan bonito. Yo creo que es perseverancia. Una vez que decimos, este es el propósito, la perseverancia, la disciplina, la constancia. Esto es lo que va a vencer cualquier obstáculo. Determinación, la constancia, la disciplina. Esto es posible, pero ¿cómo? Y saben una cosa, que fracasamos una vez, fracasamos otra vez, fracasamos otra vez, fracasamos otra vez, pero siempre decimos, me equivoqué en esto otro, hay que hacerlo de esta otra forma, pero nunca claudicar. Lo podemos hacer de 1000 formas, pero cuando quitamos el propósito, ahí tenemos que empezar de nuevo. Otra vez con todos los puntos que yo llevo, que vamos rumbo a la estrategia. El propósito no se cambia. Se cambia la forma de hacerlo, se cambian los tiempos de hacerlo, se cambian las personas con los que lo queremos hacer, pero el propósito no se cambia, porque ese fue lo que estudiamos y repetimos 1000 veces. Esto es el propósito, esto no se puede cambiar. ¿Por qué? Porque la empresa debe generar dinero. Si no genera dinero, pues no vamos a poder sobrevivir. Yo a veces le pregunto a algunas personas, ¿por qué pusiste tu empresa? ¿Para qué pusiste tu empresa? Y no saben por qué la pusieron. Y luego les pregunto, ¿y por qué la quitaste? Y tampoco saben. Es sencillo, se pone para ganar dinero y se quita si no gana dinero. Entonces esa es la esencia de la empresa, y muchas personas no saben ni que tienen una empresa, ni que manejan una empresa. Y cuando digo esto, puedo hablar de muchos de mis clientes, son mecánicos y se pasan la vida aprendiendo cómo arreglar un carro, pero ellos manejan una empresa y no se dan cuenta que tienen una empresa y que se tienen que preparar como empresarios. De ahí nace este proyecto, para estarlos preparando como empresarios, a nuestros compañeros también de mayoreo. Y bueno, pues yo no tengo problema en compartir algo de mi experiencia. Determinación, esto es posible. Esa es la confianza, esa es la seguridad, esa es la perseverancia, esa es la disciplina. Cuando yo corría 42 kilómetros, hablando de perseverancia, hablando de disciplina, hay que levantarse todos los días a las 6 de la mañana. Te pones tus tenis, te bañas y vámonos a correr todos los días. Oye, deja 8 días sin correr, se acaba la práctica que tienes, la condición que tienes, y de nada sirvió todo 8 días, 10 días, 15 días, 3 meses, y se acabó todo el entrenamiento que habías hecho. Entonces, determinación, disciplina, constancia, y los propósitos se van logrando y 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 se van logrando, y eso le va dando a uno más confianza y más motivación para seguir haciendo cosas. Y aquí viene por fin la estrategia. ¿Y cuál es esa estrategia? Pues la estrategia está desde que empezamos. Le vamos a agregar un poquito más a la estrategia. ¿Quiénes van a hacer este proyecto? ¿Cuánto va a costar este proyecto? ¿Dónde se va a realizar este proyecto, que viene por ahí enseguida también? Estrategia. ¿Quiénes lo van a hacer? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Cuánto va a costar? Pero esta estrategia van haciendo desde el principio. Pero, ¿por qué yo lo voy llevando así por escalones y por escalones? Porque muchas veces, si yo no voy llevando así paso a paso, todo esto, todos estos puntos,
Entonces digo, este es el propósito, pero esto es posible hacerlo. No, eso no es posible hacerlo, porque omití varios de los pasos para poder planear, para poder llevar a cabo un propósito. Entonces, la estrategia yo la pongo, voy ahorita en la propuesta número 17 que yo les estoy compartiendo desde la 1, desde la 2, desde la 3, desde la 4, desde la 5, desde la 6, desde la 7, voy en el número 17, la estrategia. Ahora, vamos a aplicar esa estrategia en la venta. ¿Qué estrategias vamos a utilizar en la venta? Y para mí, muchas de esas estrategias es, ¿qué está haciendo la competencia? Oye, ¿qué está haciendo la competencia? Oye, vamos a utilizar esta estrategia en la compra. ¿Qué está haciendo la competencia y qué estamos haciendo nosotros? No tanto en las competencias, sino qué estamos haciendo nosotros. Y cuidado cuando nos estamos comparando, porque a veces estarnos comparando es como una especie de envidia. Y quiero hablar de ese punto. Porque en ese punto yo platico mucho que cuando yo veo un negocio exitoso, lejos de que me dé envidia, yo me siento contento porque le está yendo bien a esa empresa. Cuando yo veo una empresa que quiebra, que le va mal, que no tiene clientes, casi yo sufro igual que el dueño de esa empresa. Pero no podemos copiar una estrategia al 100% de la empresa, porque requeriríamos tener la cantidad de dinero que tiene, necesitaríamos tener la experiencia que él tiene. No, es decir, él hace esto de esta forma y yo cómo lo voy a hacer. En la venta, en la compra, en la publicidad, en lo que ustedes me digan, estrategia en cada uno de los departamentos. El dinero, las finanzas, estrategia en las finanzas, cómo vamos a invertir, cómo vamos a ahorrar, cómo vamos a gastar, estrategia en cada uno de los departamentos. Y si yo hablara de las dos preguntas que me han hecho muy importantes, la comunicación y el servicio. Oye, ¿y esa comunicación y ese servicio también tiene una estrategia? Y hace rato que yo les decía, la forma como yo comunico corporalmente es cerca del 70%. Cómo yo explico con el tono de voz es cerca del 30%. Y menos de un 10% es lo que yo explico con palabras. Oye, la comunicación debe tener una estrategia totalmente. Y cuando yo visito una empresa nuestros valores son honestidad, comunicación y trabajo en equipo. Y entonces yo digo, a ver, déjame ver cómo andamos en comunicación. Mal. Oye, ¿cómo andamos en honestidad? Mal. ¿Y cómo andamos en comunicación? También mal. Vamos a trabajar en esto. Y a esto yo le dedico mucho tiempo. Y no crean que cuando digo le dedico mucho tiempo es que estamos muy bien. Cada día tenemos que estar mejorando. Cada día tenemos que estar mejorando. Y cada día tenemos que estar mejorando. Comunicación. La estrategia en el servicio. ¿Y cuál es la estrategia en el servicio? Vamos a ver a la competencia. Oye, ¿qué servicio tiene adicional? ¿Qué está haciendo la competencia? Monitoréamelo. No para hacer lo mismo. ¿Qué podemos hacer nosotros que desde nuestra estrategia pueda sustituir lo que ellos están haciendo? Pueda compensar eso que ellos están haciendo. Podamos ser tan efectivos. Y si tenemos el capital que ellos tienen, pues lo hacemos. Pero si no, ¿qué podemos hacer? Si tenemos el tiempo que ellos tienen, lo hacemos. Pero si no, ¿qué podemos hacer? ¿Sí? Estrategia en cada uno de los departamentos. Estrategia en cada uno de los departamentos. Así es de que estrategia es clave, pero es solamente un puntito. La estrategia empieza desde nuestro propósito, desde nuestros objetivos, desde nuestras metas, para un día, para un mes, para una semana, para un año, para más años. Es parte de la estrategia la planeación.
Si yo me fuera un poquito más arriba, podríamos decir planeación. Pero aún la planeación es parte de esa estrategia, o la planeación es parte de la estrategia, o la estrategia es parte de la planeación, como ustedes quieran. Pero las empresas mexicanas no le dedicamos mucho tiempo ni a la estrategia ni a la planeación. Y por eso es que no somos tan eficientes en nuestras empresas. Y tenemos que conformarnos que las grandes empresas de otros países vengan aquí a nuestro país a hacer negocio. Porque nosotros no fuimos preparados a pensar como directivos, nosotros no fuimos preparados a pensar como empresarios, nosotros no fuimos preparados para eso, fuimos más preparados para trabajar. Y quiero decir que tengo pruebas de esto. Hace tiempo me invitaron a una universidad y estaban despidiendo ya a los muchachos. Y el despido de ellos para que ya se fueran a trabajar es cómo llenar una solicitud de trabajo. ¿Cómo debes de saludar? ¿Cómo debes de ver al cuate que te va a entrevistar? ¿Cómo le debes de pedir un sueldo? Oye, ¿y por qué no decirle que trabaje en una empresa? Eso no sucedía. Entonces, tenemos que trabajar en eso, tenemos que trabajar mucho en eso. Y eso es parte de una estrategia. Vamos a decir que nuestra vida personal es parte de una estrategia. Yo le llamo propósito de vida, pero pues al final de cuentas es una estrategia. Y cuando yo empecé a implementar este proyecto en mi vida personal, cuando yo comencé a implementar todas estas formas de ser en la empresa o en la familia o en mí, todo cambió. Hace tiempo me entrevistaba una locutora y estaba platicando se trataba de la familia, tenía una hija por ahí por un lado, y de repente me deja de preguntar a mí, le pregunta a mi hija, oye, ¿tú tienes otro papá? Y dice, tengo otra familia. Porque uno cambia, y todo cambia a través de que uno cambia. Las personas que están a tu alrededor cambian, la empresa cambia, la familia cambia, todo cambia, pero el cambio es personal. Y después de ese cambio personal, vienen los demás cambios por fuera. Por eso se dice mucho, si quieres cambiar el mundo, olvídate del mundo. Vamos a cambiar nosotros, voy a cambiar yo. Y a través de mí es como se hacen todas esas olas y más olas y más olas y más olas y más olas. Estrategia, ¿pregunta? Hay dos preguntas, Marcelino, interesantes. ¿La primera? Sí, la primera. ¿Cómo tener visión y propósito si no tienes capital? Bueno, pues el propósito puede ser tener capital. Ese puede ser un propósito, tener capital. ¿Y cómo le puedo hacer para tener ese capital? Ese debiera ser el principio. Y voy a platicarles un poquito de mi historia, porque ustedes pueden decir, no, pues tú tienes dinero, así que chiste. Sí tengo dinero. Pero déjenme decirles que yo no tenía dinero. Déjenme decirles que yo empecé a los 9 años, yo vivía en un rancho. Y a los 9 años yo no iba a la escuela. A los 9 años yo no sabía que era un cepillo dental. A los 9 años en la casa no teníamos una casa, una silla, una mesa, una televisión. Es más, ni sabíamos que eso existía, porque todos en el rancho están igual. A los 9 años me cambio del rancho a la ciudad, y es cuando comienzo a ver personas que tenían una silla, una mesa, una televisión, una cámara, una casa, un carro. A los 13 años me subo por primera vez a un carro, y ahí es donde me enamoro del asunto automotriz, de cómo funciona un carro y todo eso. Entonces, yo empecé a bolear en la ciudad, a vender tacos, a vender chicles, a vender periódico. Y saben, tengo una hermana que si estuviera aquí les podría decir, todo lo que ganaba lo ahorraba. No gastaba en un refresco, no gastaba en nada, lo ahorraba. Porque yo quería tener dinero. ¿Y por qué quería tener dinero? Esta fue mi estrategia que yo hice. Porque yo miraba que el que tenía un carro tenía dinero, el que tenía una televisión tenía dinero, se iba para Estados Unidos, era profesor, era ingeniero.
aunque yo no pensé en una carrera profesional. Yo dije, estos tienen dinero y yo voy a hacer dinero. Esto es lo importante para esa pregunta. Esto es lo importante para esa pregunta. Yo voy a hacer dinero. Y entonces, si yo tengo dinero, yo tengo todo. Eso no es cierto, pero eso fue lo que yo me dije en aquel tiempo. Y entonces tú tienes una estrategia, un propósito muy claro. Yo voy a hacer dinero. Pero si tú dices, no hay empleos, no hay esto, no hay lo otro, tú vas a crear tu propio empleo. Y puedes vender tacos, chicles, periódico, lo que tú quieras, pero tú tienes que buscar cómo vas a hacer dinero, sin culpar a nadie, sin que el país, tú tienes que hacer dinero, con pandemia y sin pandemia, tú tienes que aprender a hacer dinero. Yo para mí, casi todos los días puedo recibir oportunidades de negocio, ¿sí? Y no todos los agarro, pero puedo tener decir eso. Y hay personas que no. Pero si un día una persona te dice, oye, ¿cómo ves? ¿Me puedes ayudar aquí? Oye, ¿te puedo ayudar? Tú le dices que no, nadie te va a buscar. Pero si tú tienes en tu mente, ¿cómo vas a apoyar a otras personas? Y dentro de eso, hacer dinero tú y hacer dinero para otras personas, te van a buscar. Y yo les comparto mucho que cuando alguien me ve a mí, me ve como dinero en efectivo. Pero cuando yo veo a otra persona, yo lo veo como dinero en efectivo. Y entonces ambos nos ayudamos. Dinero en efectivo, me ven a mí así, se me acercan porque quieren hacer dinero. Y yo me acerco porque quiero hacer dinero. Y busco porque quiero hacer dinero. Y tú dices, pero no hay oportunidades. Y voy a decir otra cosa también. A veces me preguntan, oye, hoy es más fácil, hoy es más difícil hacer dinero que antes, o es igual. Y yo les digo, es igual que antes. Pero si el dinero lo quieres hacer igual que antes, así no se vale, no se puede. Te tienes que preparar, te tienes que entrenar, todo cambia y hay que hacer dinero cada vez de forma diferente y de forma diferente. Pero hay que hacer dinero. Y si dices no se puede, no se puede. Y si dices sí se puede, sí se va a poder. Porque esa forma de pensar es lo que te va a llevar a ser una persona diferente. ¿Tenemos la otra pregunta? Sí. Dice como no tenemos aquí, pues si hay réplica, pues yo pienso que contesté genial, así es de que pues yo le sigo aquí. Sí, hay dos preguntas más. ¿Sí? Sí, desde el punto de vista de Marcelino, ¿cuál es la razón por la cual la mayoría de las nuevas empresas cierran después de solamente 1 o 2 años de operación? Muy claro. ¿Por qué? Y ya cuando hablamos de 1 año, 2 años, ya es mucho, ¿no? 3 meses, 6 meses, 1 mes, 2 meses, 3 meses fracasan, porque no se preparan, porque no se entrenan, no practican. Miren, cuando uno va a poner yo por ejemplo, cuando yo puse mi empresa, yo me aventé 3 años de mecánico y puse un taller mecánico, no inicié con la empresa que tengo hoy. Y esto es lo que no nos debe de dar vergüenza, andar vendiendo, andar boleando, andar vendiendo tacos, andar vendiendo chicles y que se burlen de ti, que te quiten los chicles y no te los paguen, que te digan que no lo boleaste bien y que no te paguen, que no te dé vergüenza, tú vas a aprender y tú vas a aprender y tú vas a aprender. Pero yo creo que cuando tenemos esa mentalidad, vamos a lograr. ¿Me repites otra vez la pregunta esa que me dijiste ahorita? Porque me desenfoqué. Desde el punto de vista de Marcelino, ¿cuál es la razón por la que las empresas fracasan? Las empresas cierran después de 1 o 2 años. Si tú te preparas bien, la empresa siempre va a ser un riesgo. Siempre que vayas a poner una empresa, siempre va a ser un riesgo. Se trata que a través de tu entrenamiento, se trata que a través de tu práctica, se trata que a través de que consultes con personas que saben más que tú, disminuyas ese riesgo, pero siempre va a ser un riesgo. Así es de que se trata de disminuir ese riesgo, pero no de tener miedo a fracasar, porque tienes que fracasar mucho. Es más, el éxito así es. El éxito es una suma de varios fracasos. El éxito es una suma de varios fracasos. Si tú tienes miedo a fracasar, no vas a salir de ahí. Hay que lanzarnos. Mira, cuando yo iba a poner mi negocio, un hermano me decía, soy 10 años más grande que tú, tengo 7 años más de experiencia en el negocio y he fracasado 3 veces. Mi respuesta fue, sí, es cierto, 10 años más grande, 7 años de experiencia más, pero yo no he fracasado ninguna. Voy por la primera. Y no fracasé, porque me había entrenado, me había preparado para eso. Entonces, ¿por qué fracasan? Porque no se preparan, porque no buscan personas que les puedan ayudar. Pero si haces eso, si hacemos eso, si eso hacen
los empresarios, si eso hacen los emprendedores, yo les aseguro, y por eso me tomo tiempo hoy para compartir mi experiencia, porque yo quiero que más personas tengan esa posibilidad. ¿La siguiente pregunta? Sí. ¿Qué opinas del mercadeo en redes? O sea, network marketing. Yo creo que cuando hablamos del mercadeo en redes, me están preguntando de los negocios de multinivel. Y miren, otra vez, cualquier negocio que ustedes tengan, muy poquitas personas van a aprovecharse de toda esa riqueza. Si les hablo de negocios de comida, Walmart, Soriana, H-E-B, eso se llevan el 80-90% y lo demás se distribuye entre todos los demás. 2, 3, 4 negocios. Lo importante es estar en esos 2, 3, 4 negocios. Pero vamos a hablar del mercadeo en redes. Esas personas, yo conozco de esas personas, mercadeo en redes, que se ganan hasta $1,000,000, pero son personas que tienen 10 años, 20 años, 30 años trabajando en esa empresa. Y nosotros no duramos tanto tiempo en una empresa, entonces no conocemos la empresa, no tenemos una forma de hacer negocio en esa empresa y terminamos retirándonos. No, pues ¿para qué? No, pues aquel, no, pues así como, no, es que es imposible, no, es que este cliente no me compra, no, puras quejas. Esa es la forma de victimizarnos y entonces ya no seguir luchando y luchando por esa idea de negocio, de negocio, de negocio, de negocio, de negocio. Todo esto es parte de estrategia en un negocio, no nada más como estrategia, sino todos estos puntos que yo estoy diciendo son parte de esa estrategia. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Tenemos más saludos, Marcelino, desde Venezuela nos están viendo mucho, también está ahí Sara Serpa, Sergio Atoni está desde aquí de Nuevo León, y tenemos buenos saludos de nuestro equipo, Mine Romo, Betty Alcocer, anda por ahí también Aldo Quiroga, Sandra equipo. Nancy Cano y Guillermina Valverde nos está viendo también. Muchas gracias, saludos a todos, gracias por estar conectados hoy desde diferentes países, de diferentes ciudades y además de aquí de nuestro México, de aquí de nuestro Nuevo León y de aquí de nuestra ciudad también. Muy bien, entonces la estrategia, estamos a punto de terminar con esto de la estrategia y viene otro punto, supervisión. Fíjense que el objetivo y fíjense que el propósito en muchas empresas le llaman visión. Esta es la visión de la empresa. Son más abajo objetivos, son metas a corto, mediano y largo plazo, pero es visión. Y la palabra supervisión es como ya verla más cerquita. Ya estamos viendo hechos reales. Cuando es visión, no se ve, es imaginación, es pensamiento, es ilusión. Pero cuando decimos supervisión, estamos imaginando construir una casa, estamos imaginando, no hay que supervisar porque no hay nada, es una visión, estamos imaginando. Pero cuando ya vamos a medio camino con la casa, ya hay paredes, ya hay techos, allí estamos supervisando, ve a supervisar la obra y entonces pues vamos a supervisar, pero supervisión es visión, más cerca, ya un hecho real. ¿Tenemos otra pregunta? Sí. A ver. Sí. Tere Martínez, ella nos está preguntando, ¿qué estrategia está siguiendo la refaccionaria? ¿Están en stand-by con sus metas o están dando más intensidad a las metas pactadas al inicio del año? Es una pregunta para mí. Sí, para el negocio de nosotros. Así es. Miren, vamos a hablar de la estrategia en la empresa, ¿sí? Vamos a hablar de esa estrategia en la empresa. Y yo les puedo decir, así sin temor a equivocarme, que hay una estrategia antes de COVID y hay una estrategia después de COVID. Si nosotros no cambiamos nuestra estrategia, hoy que hay COVID, esto es lo que yo les decía hace rato, el COVID nada más es un cambio. Y para mí, aquí volvemos a lo que yo dije también, oye, nosotros tenemos un objetivo, nosotros tenemos una meta, nosotros tenemos un presupuesto, nosotros tenemos un deseo, una ilusión, una imaginación, una visión, todo eso es ilusorio, pero ahora nos llegó COVID. Oye, y porque llegó el COVID, ¿ya no vamos a lograr los objetivos?
No, señores, vamos a lograr los objetivos, pero no como lo veníamos haciendo antes, ¿sí? Tenemos que buscar una estrategia diferente. ¿Y cómo vamos a buscar esa estrategia diferente? Si el cliente viene a mí, yo lo puedo atender. Pero si no viene a mí, yo lo voy a buscar. Y esto es tiempo de ir a salir a buscar a esos clientes que nosotros necesitamos para poder lograr nuestros objetivos. Pero pues antes nos llegaban, hoy no están llegando. COVID no los deja llegar, por lo tanto tenemos que buscar una estrategia cómo llegar hacia ellos. Hay una reflexión que dice, si la montaña no viene a mí, yo voy a la montaña, ¿verdad? Entonces, pero se cambia la estrategia, el objetivo no. Y pues yo no puedo decir qué estrategia pueden hacer ustedes, pero yo en el caso mío estos son los objetivos, esto no cambia, vamos a buscar cómo vamos a llegar a esos objetivos. Y a veces ahí es donde parece uno necio, parece uno medio, no sé, medio egoísta o esa soberbia, pero es parte de la seguridad y la confianza, es decir, vamos por esos objetivos, con COVID y sin COVID. Oye, la competencia va a pagar las consecuencias, no nosotros. Hay otro comentario aquí de Teresa Guzmán. Ella dice, las estadísticas muestran que el 80% de las pymes fracasan. Es una lástima invertir tus ahorros y no tener éxito. Fíjate, por eso muchas personas tienen miedo oye, si ya tengo este dinero, pues no lo gasto, porque si me arriesgo, pero pues por eso ser empresario no es algo fácil. Yo decía, ser empresario es acostumbrarte a fracasar, 1, 2, 3, 10, 20. ¿Cuántas veces se tiene que fracasar? ¿Cuántas veces se puede fracasar? Las que sean necesarias. Hasta que en una le pegas y en ese momento te conviertes en exitoso. Oye, ¿cuántos fracasaste? ¿Quién sabe? Pero ya le pegué. Y una vez que le pegué, ahora sí soy exitoso. Entonces, ¿por qué no somos tan exitosos? Por miedo a fracasar. Ahora es una lástima que las personas inviertan su dinero y lo pierden, sí, pero no se prepararon. Pero además, ese ahorro que tuvieron, ese deseo de poner un negocio y de haberlo puesto y haber fracasado, ya es un puntito al éxito, ya es un pasito al éxito. Pero si ya no volvemos a intentar, ese es el error. No habernos aventado y haber fracasado. No, ese no es un error. El error es ya no persistir, ya no seguir. Y ahí es donde, Chihuahua, yo estoy, como dije, siempre muy seguro de lo que voy a hacer. La seguridad y la confianza es clave en estos proyectos. ¿Tenemos otra pregunta? Sí, hay una pregunta aquí pequeña, pero muy interesante. Esther Trejo, ella dice, ¿cuál sería la estrategia para ventas en línea? Para la venta en línea. Pues hay que empezar a ver desde el producto. Ahorita hay productos de temporada, ¿no? Hoy es tiempos de COVID. No sé si maneja algún producto en sí, en especial, para poderme dirigir. Pero si no, ¿cuáles son las demandas que tiene el pueblo? Mira, yo voy a hablar de mi proyecto y puede ser en línea también, o puede ser no en línea también. Pero, por ejemplo, el hecho de nosotros decir, vamos a la pobreza de México y vamos a la educación, que más personas terminen su carrera profesional. ¿En dónde estamos terminando? En poner nuestras universidades. ¿Cómo un problema se convierte en dinero en efectivo? ¿Cómo un problema se convierte en una oportunidad? Pero ¿quién ve un problema y le hace frente al problema? Huyen de los problemas. No, ese problema es una oportunidad, es dinero en efectivo, pero otra vez, si lo puede resolver. Y aquí viene quizá la respuesta de la muchacha. Oye, y yo hoy más que nunca, una universidad virtual, hombre, pues es el pan de cada día en este momento. Entonces, esa es una oportunidad, pero como no me dice qué negocio es, pues no puedo. Pero hay que ver las necesidades de las personas. Por eso a mí me encanta buscar problemas, porque esos problemas son dinero en efectivo. Pero si yo no puedo ver los problemas de la otra persona y yo no siento una necesidad de poder ayudarle a la otra persona a resolver sus problemas, es muy difícil poder hacer un negocio. Porque yo tengo que ver el problema de esa persona
y buscar cómo lo puedo resolver, y eso lo voy a hacer negocio. Ahora, sea virtual o sea no virtual, pero yo pregunto, a donde voltees hay problemas. ¿Qué es lo que hacemos? Pues no queremos meternos en problemas, pero ahí está el dinero, ahí está la oportunidad. Problemas es oportunidad, oportunidad es dinero en efectivo. Y por eso digo, oye, vamos sobre la pobreza. ¿Qué están haciendo universidades? ¿Y esas universidades van a ser gratis? No, hay que cobrar, ya hay que hacer negocio. Oye, ¿son virtuales o presenciales? Tenemos que trabajar en eso. Pero son problemas. Hay que acostumbrarnos a no hacer problemas nosotros, si los hacemos resolverlos, y aprender a resolverlos de los demás también. ¿Pregunta? Sí. En base a los cambios ante el COVID, ¿cómo deberían reestructurarse los objetivos en una empresa? Bueno, vuelvo otra vez. El objetivo para mí es no cambiarlo. Para mí el objetivo es no cambiarlo. El presupuesto no se puede cambiar. Lo que tenemos que cambiar es la forma de cómo íbamos a lograr ese objetivo, ese presupuesto. Pero el objetivo no se debe cambiar, porque si cambias ese objetivo, pues tienes que cambiar todo el mundo. Pero bueno, si se trata de cambiar el objetivo, pues vamos a cambiar el objetivo. ¿Le vas a bajar? Pues le vas a bajar, ni modo. O no lo vas a lograr, pero entonces, ¿qué voy a hacer para yo compensar ese dinero? Porque ¿cómo se hace un objetivo? En base a los gastos de la empresa, en base a las inversiones de la empresa. Pero si no vamos a lograr recibir ese dinero, esa utilidad, entonces ¿cómo vamos a compensar eso? Por eso es que yo digo, el objetivo no se puede cambiar. Lo que tenemos que cambiar es la forma de cómo íbamos a lograr ese objetivo. Ahí tenemos que quebrarnos la cabeza. Y así como, y así como. Y cuando tú consultes con alguien te dice así no, así no, así no, así no. Y tú dices, entonces, ¿cómo? Porque tenemos que lograr ese objetivo, ¿no? Así se planeó. Oye, ¿tenemos adversidades? Sí. Pero esa adversidad es también una oportunidad. Un problema, una adversidad es una oportunidad. Entonces, tenemos que aprovechar esas oportunidades, pero igual no, de forma diferente. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Sí, bueno, como siempre, Río Bravo se hace presente, Marcelino. La gente de Río Bravo, saludos a Río Bravo. Armando R. Aguilar nos saluda desde Río Bravo. Venezuela sigue también teniendo mucho rating el día de hoy. Venezuela. Con Ángel Griman. De casa está Cecilia Escalera también viéndonos, de Propósito de Vida, Estefanía Reyes y Sonia Macía Pérez. Un saludo, síganos compartiendo por favor en sus redes sociales. Muchas gracias a todos. ¿Preguntas? No, ¿verdad? No, ya no. Muy bien, entonces supervisión. Estamos en supervisión y este es el punto número 18 de la estrategia de la empresa. Desde el primer punto, objetivos, metas, presupuestos. Si hablamos de empresa, esas son las palabras que se utilizan en ese renglón. Oye, tener claro, justo, 18 llevo hasta ahorita. Supervisión. Y la supervisión es visión, pero más cortito. Ya lo estoy viendo materialmente. Y en la visión lo estoy imaginando. En el objetivo lo estoy imaginando. Es un pensamiento, es una imaginación, esa es la visión. Yo le llamo propósito, deseo, aspiración. ¿Por qué? ¿Para qué? Que sea propio, ordenado, temporalizado. Voy en el número 18, supervisión. Y me falta una. Esta una, este domingo antepasado, que estaba platicando con mi mamá, platicábamos de eso. Circunstancias. Y esas circunstancias, yo platicaba con mi mamá y les explico así muy claro, porque cuando mi papá me escuchaba soñar y qué vamos a hacer y todo eso, al final se acercaba y me decía, mijo, si Dios quiere. Yo no puedo decirle si Dios quiere, yo digo si las circunstancias lo permiten. ¿Y por qué platicaba con mi mamá hace 2 domingos? Porque dice mi mamá que un hermano que falleció hace unos 20 días, le habló y le dijo, mamá, voy a ir a Estados Unidos a surtir unas medicinas, que me tocan unos chequeos, y regreso creo que en unos 15 días. Yo le aviso cuando regrese. Y mi mamá le dice, pues sí, mijo, ahí te encargo que me avises para no estar con el pendiente. Y saben, no regresó. Falleció por problemas de COVID en Estados Unidos, en uno de los mejores hospitales, atendido por los mejores doctores.
Entonces, de aquí nace que siempre de los siempres, y aquí siempre de los siempres, hay que dejarle un porcentaje mínimo a lo que nos decía nuestra compañera, creo de Mexicali, no sé de dónde. Hay personas que apuestan su dinero, lo arriesgan y lo pierden, ¿sí? Y muy poquitos apuestan su dinero, lo arriesgan y ganan, ¿verdad? Muy poquitos, la mayoría pierde. ¿Por qué? En mi apreciación, porque no se preparan para ese nivel de riesgo. Y si ven que otro lo hace muy fácil, ellos también creen que es muy fácil. No, nada es fácil. Entonces, circunstancias, yo digo, tenemos que dejarle siempre una posibilidad de que no se va a lograr, de que no se pudiera lograr. Y cuando dejamos esa posibilidad, no sufrimos tanto, porque estamos preparados incluso para ese fracaso. Y estamos preparados para volver a intentar. Pero si yo les hablara de las personas que fracasan, que es este porcentaje mínimo que depende de la preparación de nosotros para que ir bajándole el riesgo a la empresa y poder que nos funcione a la primera, lograr ese éxito a la primera, no es nada fácil. Entonces dejarle ese 5%, ese 3%, ese 1% de posibilidad de que pudiéramos fallar, pero ya sé que puedo fallar y entonces vuelvo a iniciar nuevamente. Quizá con el mismo objetivo, estrategia diferente, quizá otro objetivo, pero tenemos que mover todo cuando cambiamos de objetivo. Cuando yo veo familias que se tienen que divorciar y sufren mucho en esa separación, es porque nunca pensaron que se iban a separar y pensaron que de verdad el matrimonio es para toda la vida. Y hoy más que nunca no es para toda la vida, pero seguimos sufriendo igual porque no nos preparamos para esa adversidad. Puede ser que no falle. Y aquí volvemos otra vez a las palabras de mi papá, mi hijo, si Dios quiere, que yo le digo si las circunstancias lo permiten. Hay muchas adversidades. Hoy, en tiempos de COVID, muchas empresas van a fracasar. Pero saben, muchas empresas van a fracasar. Pero yo sé, estoy seguro, y esta es una respuesta para mi compañera que dice, perdieron. Sí perdieron, pero tenemos que seguir insistiendo. Si nosotros somos empresarios, si nosotros somos emprendedores, podemos perder una vez, podemos perder 2 veces, podemos perder 10 veces, podemos perder 50 veces, 100 veces. Y hoy el COVID nos llevó quizás a perder. Pero yo quiero decirles que si somos empresarios, que si somos emprendedores, rápidamente, no nos preocupemos. Entre más nos preocupemos, más nos vamos a tratar de reponerlo. No nos preocupemos, vamos a buscar una solución. ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Voy a seguir haciendo lo mismo? ¿Haré algo diferente? Porque tenemos que cambiar. Oye, la misma empresa, sí, voy a partir de cero en la misma empresa. O es más, bajo cero porque tuve que pedir dinero en poco tiempo. Tranquilos, vamos a estar bien y vamos a estar mejor. Y si perdí la empresa y esa empresa ya no funciona, voy a iniciar otra empresa. Pero lo importante es tener una mentalidad, como yo lo dije, de seguridad y de confianza. Esto es lo más importante que yo les puedo vender, tener una seguridad y una confianza de que todo va a salir bien en mi proyecto, en los proyectos de todos, y siempre tratar de ayudarle a los demás. Esto es lo más bonito, siempre tener un propósito, un deseo de que la empresa sirva para ayudar a otras personas, de que mi proyecto sirva de hacer negocio para ayudar a otras personas. ¿Y qué pasa cuando yo tengo un proyecto de ayudar a otras personas? Muy sencillo. Me van a ayudar a mí cuando yo necesite ayuda. Si yo no les ayudo, no me van a ayudar a mí cuando yo necesite ayuda. Y hay personas que todavía se atreven a decir, yo no necesito nada de nadie. Yo no necesito nada de nadie. No puede haber peor error que decir eso. No necesito nada de nadie cuando todos necesitamos de todo. Es más, yo estoy aquí por mi mamá y mi papá. Desde ahí les digo todo. ¿Sí? Y si yo me tomo un vaso de agua, dependo de muchas personas. Si yo me tomo un refresco, dependo. Si yo como, dependo de muchas personas. Nunca jamás puedo decir, yo no necesito nada de nadie. Al contrario, por eso les decía en el renglón de tener un maestro, que no nos dé vergüenza pedir ayuda, que necesitamos ayuda, porque hay personas que saben más que nosotros. ¿Tenemos pregunta? Sí, Alejandro Cervantes manda saludos de San Luis Potosí, pero él te pregunta, te pide que si puedes compartir algunos consejos
para usar de manera positiva las nuevas tecnologías y redes sociales para el crecimiento de la empresa? Ok, de forma positiva utilizar todo eso. Lo primero, tener un propósito en qué vamos a utilizar esa tecnología. Si no tenemos en qué utilizarla, de nada sirve que exista tecnología, de nada sirve que existan computadoras, de nada sirve que existan teléfonos, de nada sirve, porque no tenemos en qué utilizarlos, en qué hacerlos dinero en efectivo. Lo primero que tenemos que crear es una visión de negocio, de empresa, y ahora sí, entra la tecnología ahí, pero la tecnología en sí, pues no te sirve de mucho. Te sirve cuando eso es parte de tu proyecto, parte de tu propósito. Y les voy a poner un ejemplo. A mí me dicen que les hable de valores. Y lo que me digan, yo les voy a decir, primero necesito hablarte de tener un propósito y que ese propósito vaya acompañado de valores. Porque si ese propósito no va acompañado de valores, de nada te sirve tener valores, ¿sí? Pues no tienes un para qué utilizar esos valores. Entonces tenemos que tener un propósito y que ese propósito vaya acompañado de valores. Que ese propósito, oye, ahí va la tecnología, ahí va todo lo que tú quieras, pero tengo algo que va a hacer que todo esto enriquezca mi proyecto. En este caso, los valores. Pero ya tengo un proyecto, ya tengo un propósito, ya tengo una empresa que requiere llevar valores, requiere llevar tecnología, requiere llevar no sé qué y no sé qué y no sé qué, pero si esa empresa no la tienes o ese proyecto no lo tienes, ¿en cuál utilizar la tecnología? Pues hombre, entonces tenemos ahí un detalle. Ahora, si tú a lo mejor eres de algo de sistemas, que no me acuerdo cómo se llama cuando tú programas, ¿sí? Pues puedes ir a una empresa a vender tus servicios y ahí estás aprovechando esa tecnología y lo conviertes en dinero. O esa tecnología aprovechar en la empresa, en la persona, en la casa. Hoy esa tecnología puedes pedir comida a tu casa con esa tecnología, puedes comprar cosas desde tu casa, pues se puede, pero propósito y tecnología, propósito y valores, propósito y todo lo que tú quieras, pero sin propósito, pues ¿para dónde partimos? Una persona deprimida es una persona que no tiene un propósito. Una persona que se suicida es una persona que no tiene un propósito. Lo importante es el propósito y de ahí todo se conecta con ese propósito y con muchas más personas y con muchas más personas. ¿No tenemos ya preguntas? Entonces, circunstancias, y aquí terminamos. Circunstancias, lo que papá decía, si Dios quiere. Y miren, muchas de esas decisiones están basadas en el amor o están basadas en el miedo. Cuando nosotros estamos tomando decisiones sobre poner una empresa y no porque puedo arriesgar, miedo. Y cuando está basadas en el amor es esa fe, esa seguridad, esa confianza. Yo lo voy a lograr, yo lo voy a lograr. Pero ¿qué porcentaje creen ustedes de las decisiones que tomamos todos? ¿Qué porcentaje están basadas en el miedo? Yo les diría que la gran mayoría de nuestras decisiones están basadas en el miedo y no en el amor. Y por eso es que por eso a mí me encanta Propósito de Vida, porque mis decisiones están basadas en ese amor, en servir a los demás. ¿Y qué he dicho yo? Si vamos a servir a los demás, siempre habrá alguien que te ayude, aunque ni ayuda necesitas. Y si la ayudas y la pides, con mayor razón. Pero si no ayudamos a los demás, entonces eso se nos complica. Cuando nosotros estamos tomando decisiones, toda la estrategia, toda la empresa son decisiones y no nos enseñan a tomar decisiones. Y yo quiero decirles que hay dos fuentes, hay dos caminos donde tomamos decisiones. Una, el miedo, y otra, el amor. ¿En dónde tenemos mejores resultados? Indudablemente en el amor. Pero no que el miedo sea malo. El miedo poquito es bueno. Eso es lo que nos hace precavidos, eso es lo que nos hace prepararnos, eso es lo que nos hace ver. Yo creo que tengo una mínima posibilidad de aventarme y de fracasar. Ese es el miedo, pero un miedo que no nos paraliza, un miedo que nos impulsa y un amor que todavía nos impulsa mucho más en estar buscando el bien de los demás. Cuando mi deseo era la empresa, saben que era tener yo muchas cosas, pero cuando puse mi primer negocio, yo dije, tengo que ocupar personas. Y las primeras personas que voy a ocupar es mi familia. Y todavía, hasta la fecha, son mis amigos. Entonces, ¿en qué estamos basados para tomar decisiones? ¿En el miedo o en el amor? Y a lo mejor el miedo es parte de una
de otra conferencia. Es más, la otra se va a llamar el miedo a fracasar. El miedo a fracasar en la empresa, ¿sí? El miedo a fracasar en la empresa, y ya le dejamos aquí porque estamos tomando decisiones en dos caminos, en el miedo o en el amor. Y en la próxima vez les quisiera hablar más ampliamente del miedo. ¿Qué es el miedo? Y va a ser un poco divertido hablar del miedo porque tenemos miedo y no sabemos ni qué es el miedo. Pues creo que no tenemos ninguna pregunta. Muchas gracias a todos por conectarse desde diferentes países. Nos vemos el próximo lunes, muy pegados al día 15. No sé si me pudieran decir la fecha. El día 15, 14 de septiembre, ¿es lunes? Oye, ese día 14 no es fiesta por el 15. Pues no hay nada. No hay nada, ok. Lunes 14 de septiembre es nuestra próxima conferencia. Cómo vencer el miedo al fracaso en las empresas. Cómo vencer el miedo al fracaso en las empresas. Y creo que ahí vienen muchas de las preguntas que me hacían los que pierden el dinero y todo eso, ¿no? Y seguimos hablando de eso. Pues muchas gracias. Nos vemos el 14 de septiembre y este próximo 28, 29 de agosto, nuestra próxima conferencia, cómo vencer el miedo a la muerte. Cómo vencer el miedo a la muerte. De este sábado que viene al que sigue. En sábado 29, cómo vencer el miedo a la muerte, y luego le seguimos con cómo vencer el miedo a fracasar. Está más fácil fracasar que ni el miedo a la muerte, pero al final de cuentas es miedo y tenemos que acostumbrarnos a vivir, a convivir con ese miedo, porque hoy COVID, con estos tiempos de COVID es muy necesario no tener miedo. Recuerden que yo he dicho que el miedo nos puede hacer más daño que el mismo COVID. Así de que tenemos que tener todas las precauciones, pero no tener miedo. Muchas gracias a todos por conectarse, por compartir esta información. Les agradezco muchísimo y nos vemos el sábado 29 de agosto y el 14 de septiembre con Formando Empresarios, cómo vencer el miedo al fracaso. Muchas gracias y nos vemos pronto.